Muy buen día, buenas tardes, buenas noches a la hora que se encuentren. ¿Cómo están, queridos alumnos? Hoy, una vez más, vamos a dar continuidad al contenido de nuestra materia de técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico. Hoy vamos a hablar un poquitito de la unidad 5 y 6, que se refiere, la número 5, a la planificación de la batería de los test psicológicos. Sabemos nosotros que dentro de lo que nosotros vamos a ir evaluándole a una persona, es importante considerar que dentro del proceso, cuando nosotros estamos analizando el comportamiento de las personas, dentro de lo que es la clínica, es importante considerar que las hipótesis funcionales son importantísimas en estos casos. Entonces, de ahí vamos a hablar un poquitito del instrumento para que ustedes puedan tener en cuenta de que esta hipótesis, cuando se maneja todos los días, vamos a poder ir nosotros utilizando instrumentos y técnicas de acuerdo a la dificultad que presenta cada paciente o cliente. Entonces, como el test psicológico es un instrumento o método que se utiliza para evaluar, medir características del individuo, pero dentro de estas características psicológicas, nosotros debemos del test que presenta, de las características de los test psicológicos, es importante considerar la validez, la confiabilidad y las normas de aplicación. En la validez debemos de considerar tres ítems fundamentales: el contenido del test. Si nosotros le evaluamos a la persona de forma empírica, que pueda tener un énfasis a lo que va a ser lo científico, y la parte estructural de los test, para que nosotros podamos evaluar la eficacia o la confiabilidad o la validez de este test. Nosotros debemos de hacer pasar por evaluaciones de test y retest. Es importantísimo considerar este aspecto. Entonces, para la clasificación de estos test psicológicos, es importante considerar, según Pervin, que vamos a ver un poquitito, que hay varios tipos de test, ¿verdad? Y los test psicométricos, los test objetivos, los test subjetivos, los test proyectivos, que es importantísimo considerar. Según el contenido mental, nosotros tenemos varios tipos de test también que debemos de manejar. Y bueno, según el número de evaluados, existen los test que debemos de aplicar a nivel individual y a nivel colectivo o grupal. Y según los criterios de rendimiento, existen dos tipos de test. Una es de ejecución máxima y otra es de ejecución típica. De máxima, nosotros sabemos muy bien que para el diagnóstico nosotros debemos de aplicar varios tipos de test para que podamos nosotros dar fiabilidad o para que nuestras evaluaciones sean confiables. Entonces, en ese proceso nosotros encontramos el test de ejecución máxima. Y el test de ejecución típica, sabemos nosotros que debemos de empezar del test de la personalidad, aquella que nos va a dar siempre una hipótesis para que nosotros podamos ampliar esa evaluación. Bien, si nosotros vamos a mirar un poquitito lo que va a ser el test psicológico, debemos de analizar la estructura, donde debe de ser diseñado para obtener respuestas cortas, concisas y estructuradas. Esto a nivel si nosotros vamos a elaborar nuestro tipo de test para cierta dificultad.
Según la prueba, se debe dejar al evaluado libertad para expresarse, semiestructurado, ¿verdad? En el curso de la prueba se dirige, depende de las respuestas del evaluado, donde va a ser no estructurado y debe dirigirse a los aspectos más relevantes. Hay principios y normas que nosotros debemos de tener en cuenta. La evaluación, diagnóstico e interpretación en un contexto profesional. El uso de la evaluación en general y con poblaciones específicas. La interpretación de los resultados de la evaluación, los servicios de calificación e interpretación, las directrices para los test informatizados. En este caso es muy importante considerar que existen test estandarizados donde ya las personas utilizan y te arrojan un tipo de respuestas y que ya no es necesario que nosotros indaguemos o bien analicemos. Y también los factores humanos, la predisposición de las personas. El test psicológico, sabemos nosotros que tiene varios ámbitos de aplicación. Entonces, tenemos de escolar, laboral, el psicológico en sí, que va a ser de la personalidad, la clínica, y la investigación, ¿verdad? Y el uso de los test psicológicos sabemos nosotros que debe de aplicar un profesional capacitado donde debe hacer su aplicación, calificación e interpretación. Debe de ser limitado, debe limitarse a la dificultad que padece la persona y también los resultados en sí del diagnóstico es que es importante considerar. En esto es importante también que nosotros tengamos en cuenta de que si nosotros vamos a estar eh, si nosotros vamos a estar implementando ciertos tipos de evaluaciones, debemos de considerar que hay etapas, ¿verdad?, que uno debe de ir siguiendo para esa elaboración. Y la primera etapa es la de conceptualización de la prueba. ¿Para qué es esto, verdad? La construcción de la prueba en sí depende mucho de la dificultad de las personas, ¿verdad? El ensayo de la prueba, aquí va, por ejemplo, si nosotros mismos lo vamos a elaborar, entonces el ensayo de la prueba se tiene que regir a la prueba de test y retest para probar la fiabilidad y la confiabilidad. Y el análisis de los reactivos en sí, si cómo vienen dados, y esto puede pasar, o sea, debe de pasar a prueba de expertos. Y la revisión de la prueba en sí, como así les dije, ¿verdad? También debe de pasar por la mano de expertos para que pueda darnos el visto. Las cualidades de un test debe tener amplitud hasta donde nosotros queremos o hasta donde se limite, ¿verdad?, nuestra investigación. La practicabilidad debe de ser práctico eh, en un sentido en que se debe de aplicar estos test en un cierto ámbito, en un momento dado, en un determinado lugar. La adecuación del test de acuerdo a las circunstancias y que sea sencillo de aplicación y también de valoración e interpretación. Hay unas consideraciones éticas para que nosotros podamos aplicar e interpretar estos test. El psicólogo o personal autorizado debe de administrar, calificar e interpretar dichas pruebas, no dar a un secretario, por ejemplo, ¿verdad? También se abstiene de hacer uso indebido de los test y sus resultados. Se toman también medidas razonables para evitar su mal uso por terceros y también el profesional debe de cuidar y promover el control profesional y comercial de estos instrumentos. Y todo esto cuando nosotros desarrollamos existe una confidencialidad en los test. Bien, esto es lo que se refiere a la unidad
5 y nos vamos un poquitito a la unidad 6 a grandes rasgos. Es algo que ya ustedes conocen, pero sí que nosotros podemos ampliar un poquitito más y conocer a profundidad de la elaboración de estas entrevistas, del informe y cómo nosotros debemos de devolver o hacer la devolución al paciente o al cliente. Hay partes del informe psicológico que nosotros debemos de considerar y tenemos 16 partes que son fundamentales dentro de la elaboración del informe psicológico a profundidad. Y sabemos nosotros que debemos de empezar con los datos generales del paciente, los datos adicionales y hay otros datos que se puede de manifestar y también los, el motivo de estudio o consulta por el cual van los pacientes, las técnicas utilizadas en el momento, el motivo de consulta en sí, ¿verdad? La estructura y dinámica familiar, el comportamiento durante el proceso, los aspectos sociales y los antecedentes psicopatológicos. También los aspectos orgánicos, aspectos intelectuales, aspectos afectivos, sexuales. También tenemos el análisis de los conflictos que padece esa persona, el diagnóstico y caracterización psicológica, el pronóstico y las recomendaciones. Todo esto nosotros debemos de llevar en cuenta que cada uno también tiene sus formas de ir realizando, quiero que ustedes lean un poquitito para que podamos entender mucho mejor, ¿verdad? Estamos aquí detalladamente, cada uno, cómo debemos de ir elaborando. Dentro de todo, cuando ya nosotros entramos para las recomendaciones, es importantísimo esta parte, llegar, ¿verdad? Donde nosotros debemos de entender y saber devolver estas recomendaciones, o sea, a partir del diagnóstico, cómo debemos de tratarle al paciente. Y este tratamiento o las recomendaciones que nosotros debemos de hacer debe de incluir siempre el especialista, el psicólogo, donde nosotros debemos de decir, sí, el tratamiento debe de ser breve o debe de ser de larga duración. También es importante en ese momento determinar con el cliente el sexo del terapista, porque sabemos bien de que hay afinidad muchas veces con el sexo opuesto o bien con el mismo sexo. Entonces, es importantísimo que nosotros preguntemos con quién tiene afinidad. Y por último, nosotros debemos de poner el nombre y número de registro del profesional. Pero hay también algunas normas formales de redacción del informe, donde nosotros si no queremos seguir todos estos pasos y si va a ser solamente un informe y no un informe detallado, porque es importante considerar también para qué se realiza el informe, ¿verdad? Entonces, el informe minucioso generalmente se solicita cuando hay una dificultad a nivel, por ejemplo, del niño a nivel escolar, conductual, sería dificultad conductual del niño en el colegio por bajo rendimiento económico, por bajo rendimiento académico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este informe debe de hacerse detalladamente, incluyendo, ¿verdad? Eh, las técnicas que utilizamos. No así es importante considerar, ¿verdad? Que nosotros no podemos anexar lo que va a ser los test que nosotros aplicamos. Entonces es importante considerar este aspecto. Pero para un informe, de repente, un informe específico, por ejemplo, solamente solicita esta persona para un cierto
para un determinado área o algo menos relevante, entonces nosotros debemos de hacer de esta manera. La carátula del informe es importante que tenga los datos generales, datos adicionales, motivo de estudio o consulta y las técnicas utilizadas nada más, ¿verdad? Y en segundo lugar, este informe también debe de tener afirmaciones sin expresiones de negación. Por ejemplo, ¿verdad? No se encontró patología orgánica. Entonces, es importante que nosotros omitamos nada más esa parte si no hubo una patología dentro de esa evaluación. También no se hace mención de ningún instrumento en la redacción donde los contenidos se redactan referidos solo a la personalidad, es decir, solamente diciendo, ¿verdad?, ya las características de la persona. ¿Se pueden hacer recortes clínicos? Sí, podemos nosotros solamente mencionar en ese contexto, ¿verdad?, que esa persona vino a consultorio con esas manifestaciones y las técnicas que se utilizó con esta persona y la mejoría que nosotros vamos viendo, ¿verdad? Y también se debe hacer continuidad de título a título para evitar repeticiones. ¿Qué significa esto? Si nosotros pusimos en una carátula el informe psicológico, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de repetir mucho. Se hace referencia a lo que pide el sujeto, ¿verdad? Y para lo que hubiere lugar, nada más, ¿verdad? Y con esto es todo. Yo les deseo a ustedes éxito porque esta es la última de esta etapa, la última clase de esta etapa que nosotros estamos llevando. Ya vamos a tener informaciones precisas para que podamos nosotros ir continuando con nuestra clase y cuídense, protéjanse. Sabemos que estamos en época de pandemia, no está por demás decirles esto, ¿verdad? Entonces, nos estamos viendo y vamos a estar hablando oportunamente porque sí lo vamos a hacer presenciales, 2 clases, y tenemos 2 pruebas y dos clases donde vamos a hacer la retroalimentación, las partes que ustedes no les quedó claro de las clases o de los contenidos que habíamos desarrollado. Desde ya que tengan una buena semana, buen inicio de semana.